Ensamble y mantenimiento de computadoras. Unidad 1. Estructura básica. Sesión número 12. Unidades IDE SATA. Objetivos de la sesión. El objetivo de la sesión número 12 es conocer qué son las unidades IDE y SATA, identificar los tipos de interfaz de conexión para discos duros. Unidades IDE. Integrate Drive Electronics. Electrónica de unidades integradas. Disco duro que contiene un controlador incorporado. Las unidades IDE se utilizan ampliamente en computadores personales y su capacidad varía de 10 MB a 750 GB. La unidad se conecta a través de un cable de tipo cinta plana de 40 líneas a un adaptador de computador central IDE con frecuencia llamado controlador IDE, que se enchufa en una ranura de expansión en el computador personal. El adaptador del computador central controla hasta 2 unidades IDE, pero los adaptadores avanzados y los adaptadores IDE ampliados controlan hasta 4. Algunas tarjetas base se construyen con un conector IDE de 40 pines directamente en la tarjeta, liberando así una ranura de expansión para usar en otro dispositivo. La unidad IDE utiliza la interfaz ATA, Add Attachment, aunque con frecuencia ATA se referencia solo en manuales técnicos. Cable IDE. Las unidades IDE se conectan a la placa base mediante cables planos de datos como el mostrado en la imagen. Estos cables disponen de 3 conectores, uno en cada extremo y otro situado entre ambos. Aunque la distancia que los separa no es simétrica, los 2 conectores más cercanos serán los que se conectarán a las unidades IDE y del extremo contrario se utilizará para enlazar con la placa base. A continuación vamos a explicar una serie de conceptos básicos sobre la conexión de unidades IDE a una PC. En la placa base de un ordenador moderno pueden localizarse 2 conectores IDE correspondientes a los 2 canales del bus IDE que incorpora una PC convencional. Cada uno de estos conectores está debidamente identificado como IDE primario o IDE 1 o IDE secundario IDE 2. Cada canal IDE permite conectar hasta un máximo de 2 unidades o dispositivos. Podemos deducir por tanto que en una PC tan solo podremos conectar hasta 4 dispositivos IDE, discos duros, CD-ROM, DVD-ROM. Para diferenciar los 2 dispositivos pueden conectarse a cada uno bus IDE, debe considerarse uno de ellos como máster principal y el otro como slave, esclavo. Este se consigue configurando los jumpers puentes que incorporan todos los dispositivos IDE. Dependiendo de la configuración actual de su equipo, deberá definir la nueva unidad de la forma más adecuada. Por ejemplo, en la siguiente tabla se muestra una serie de configuraciones muy utilizada por los técnicos en sistemas de hoy en día. Veamos un ejemplo. Configuración número 1. Si disponemos de la siguiente configuración, disco duro configurado como máster del canal IDE primario, lector de CD-ROM configurado como máster del canal IDE secundario. La nueva unidad deberá configurarse como slave del canal IDE secundario. Configuración número 2. Disco duro configurado como máster del canal IDE primario. Lector de CD-ROM configurado como slave del canal IDE primario. La nueva unidad deberá configurarse como máster del canal IDE secundario. Cuanto haya determinado en qué bus IDE primario y secundario y con qué configuración máster o slave debe instalar la nueva unidad, deberá proceder de la siguiente forma.
Localice en la parte trasera de la unidad que se va a instalar el conjunto de jumpers puentes que permiten configurar la unidad como master o slave. La mayor parte de los dispositivos llevan un croquis o tabla que identifica la colocación correcta y la función de estos puentes. Disco duro SATA. Un disco duro SATA es un dispositivo electromecánico que se encarga de almacenar y leer grandes volúmenes de información con altas velocidades por medio de pequeños electroimanes, también llamadas cabezas de lectura y escritura, sobre un disco cerámico recubierto de limadura magnética. Los discos cerámicos vienen montados sobre un eje que gira a altas velocidades. ¿Qué significa SATA? SATA significa Serial Advanced Technology Attachment o tecnología avanzada adjunta serial. Esta es una nueva especificación que maneja la transferencia de datos de modo serial mejorado con un cable de datos de 7 conectores y genera una transferencia de datos de hasta 150 megabytes por segundo. Dimensiones físicas de las unidades SATA. El disco duro SATA puede tener dos medidas. Estas se refieren al diámetro que tiene el disco cerámico físicamente, por lo tanto el tamaño de la cubierta también variará. Existen de 3.5 pulgadas para discos duros internos para computadoras de escritorio, 2.5 pulgadas para discos duros internos para computadoras portátiles. Funcionamiento de disco duro SATA. La computadora envía las señales eléctricas hacia la bobina electromagnética. La bobina se polariza y transmite el magnetismo hacia el disco en movimiento. El disco tiene partículas magnéticas que se reacomodan a su paso por la bobina. La información queda almacenada como partículas magnéticas ordenadas. Capacidad de almacenamiento de discos duros SATA. Es el total de bytes o símbolos que es capaz de almacenar un disco duro. Su unidad de medida es el byte, pero actualmente se utilizan medidas como el gigabyte y el terabyte. Para discos duros SATA, este dato puede estar entre 80 GB o hasta 400 GB, o incluso hoy en día se manejan hasta 2 terabytes. Ejemplo, un disco duro SATA que muestra las siguientes características. Marca Maxtor, caché 8 megas, 7200 de revoluciones por minuto, FSB de 150 megabytes, 80 de gigabyte. Este último dato indica que permite almacenar hasta 80 gigabytes de datos. Velocidades de transferencia en las unidades SATA. En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la velocidad de transferencia real de las unidades SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Entre las más importantes para la SATA 1 está la velocidad de 150 MB por segundo, SATA 2 300 MB por segundo, SATA 3 600 MB por segundo. Funcionamiento del disco duro SATA. El conector que utiliza el disco duro SATA para transmitir y recibir los datos es de 7 pines y es de forma de letra L. El cable SATA, por lo tanto, es el elemento que une físicamente la placa base con los dispositivos de almacenamiento. El cable SATA vincula a la motherboard con el disco duro y la unidad de DVD-ROM. En cuanto a la alimentación eléctrica del disco duro SATA, está compuesto por los siguientes conectores: conector SATA para la alimentación, cable interfaz SATA y los jumpers de velocidad. Ventilación del disco duro SATA.
Actualmente las altas velocidades a las que giran los platos del disco duro son 7200, 10000 y hasta 15000 revoluciones por minuto. Provocan una excesiva generación de calor en el interior de los mismos, aunado al calor interno del gabinete generado por el procesador central y las tarjetas aceleradoras de video, lo que provoca el sobrecalentamiento de los discos duros y por ende una menor vida útil del mismo. Actualmente se han diseñado dispositivos basados en ventiladores encargados de mantener la cubierta del disco duro a una temperatura adecuada y así disipar el calor. Disco duro IDE versus disco duro SATA. Los cables SATA superan a los antiguos cables IDE en velocidad, ahorro energético, menor tamaño y resistencia. Actividad número 12. Unidades IDE SATA. Instrucciones. Elabore en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. ¿Qué significan las siglas IDE? ¿Por qué se utilizan las unidades IDE? ¿Cuál es la capacidad en la que puede almacenar una unidad IDE? ¿Cómo se le llama al componente que se coloca en la parte trasera de la unidad IDE y que permiten configurarla como master o slave? ¿Cuántas unidades o dispositivos como máximo se pueden conectar en un canal IDE? ¿En qué consisten las unidades SATA y qué significa SATA? ¿Cuáles son las velocidades de transferencia con las que se operan las unidades SATA 1, SATA 2 y SATA 3? ¿En qué consiste la capacidad de almacenamiento de un disco duro? ¿En qué superan los antiguos cables SATA a los antiguos cables IDE? Menciona las altas velocidades a las que giran los platos de disco duro en la actualidad. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulta la rúbrica de evaluación para la actividad número 12. Esta se encuentra dentro de la semana número 8 del curso. Esta actividad tiene un valor de 4% sobre la calificación del segundo parcial.